Bueno, nada, bienvenidos a todos. Hoy comenzamos entonces con estos encuentros tan esperados que habíamos intentado programar bueno, y tratar de coordinar un poco la agenda de los curadores, de los 4 curadores. Ha sido complejo y después sumar a los artistas, pero finalmente pues lo hemos logrado. Un poco la idea de estos encuentros es tratar de pues, establecer un intercambio entre los artistas que fueron seleccionados por los curadores, pero también aquellos que también invitamos a aquellos que presentaron sus proyectos y que también son bienvenidos y pueden participar, a establecer ese intercambio. Pero quisiéramos, por un lado, entender un poco cómo se configuró ese trabajo o cuál fue la experiencia, la vivencia, el trabajo de los curadores, en este caso, el de Diana y de Manuel, que están aquí, también Ana y Lucas, un poco cómo valoran ustedes, cómo evalúan la experiencia, qué les pareció, un poco el sistema, la dinámica, ver a partir de ese universo de propuestas que ustedes revisaron, que en este caso creo que estaban por las entre 140 y 150, es de las últimas premios Mendoza que hemos programado desde la sala, donde hemos recibido mayores propuestas de parte de los artistas, y quisiera un poco la opinión de ustedes en torno a el arte, como el pulso del arte contemporáneo venezolano en función de ese universo de propuestas que ustedes vieron. Obviamente, esto no es un reflejo del arte contemporáneo venezolano, pero sí es un fragmento y es de alguna manera un indicador de lo que están haciendo los jóvenes en estos momentos. Y por el otro lado, nos gustaría y nos interesaría pensar, conocer cuáles fueron los criterios sobre los cuales ustedes hicieron la selección que hicieron. Y después, sin duda, conocer las propuestas de los artistas, que ellos hablen y que intercambien con ustedes cuáles fueron sus propuestas, su proyecto que presentaron, bueno, y abrir un poco, no solamente a ellos, sino al resto de los artistas que están hoy sumados en este Zoom. Entonces, darles la bienvenida un poco. Angie va a hacer como una introducción de lo que es el Premio Mendoza y de lo que ha sido a lo largo de los años, a ver que esto viene de 11 tipos y que 11 tipos sí voy a decir yo que fue como un ciclo de exposiciones que hizo Lourdes Blanco cuando fue directora de la Sala Mendoza en ocasión de la visita de la gente del MoMA a Venezuela. Y Alfredo Bulton le pidió a todos los espacios oficiales y no oficiales, galerías o espacios de arte, que presentaran los trabajos de los artistas venezolanos, y Lourdes se arriesgó presentando una propuesta de artistas muy jóvenes, muy emergentes, muy tangenciales a la cultura oficial, que se llamó 11 tipos en su momento porque eran 11. Y esa experiencia fue tan exitosa que se repitió, creo que fueron en 6 oportunidades, y creo que la sexta derivó en el Premio Mendoza, que es lo que va a explicar ahorita. En todo caso, esas raíces históricas del Premio Mendoza, pues de lo que hablan es un poco sí, de la pulsión originaria de lo que es el premio, es decir, tratar de agrupar una serie de propuestas de gente muy joven, de gente que está haciendo propuestas innovadoras y que está, si no bien al margen, porque eso, el premio ha ido como variando en sus propuestas y en sus dinámicas, en sus estrategias, sí que sea como un reflejo de lo que está haciendo la juventud, los artistas jóvenes emergentes, pero también un reflejo de los intereses curatoriales de los comisarios que invitamos, locales e internacionales en este momento. Entonces, dicho esto, Angie, muy brevemente tú también, habla un poco sobre la historia de este premio, que como digo, el sexto 11 tipos fue el primer premio Mendoza en el año, no recuerdo ahorita. Muchas gracias, Patricia.
Sí, el premio Eugenio Mendoza fue originalmente una reformulación, como nos comenta Patricia, de 11 tipos, una exposición editada en 6 ocasiones diferentes durante los años 70 que marcó un hito en la historia del arte contemporáneo venezolano. El sexto encuentro de este conjunto de exposiciones se convirtió en la primera edición del premio Eugenio Mendoza, que mantuvo la estructura y el formato del proyecto original, un salón de arte emergente y experimental de carácter bienal cuya participación era por invitación directa de un curador en representación de la sala y mediante la aprobación de un proyecto. Desde entonces, su estructura ha cambiado de diversas formas en aras de abrirse a una mayor pluralidad de discursos, criterios, galardones, así como de variar y afinar los procesos de participación y selección. En el año 2015, bajo la dirección de Patricia Velasco, replanteamos el proceso de invitación a los artistas, ampliando y democratizando la convocatoria para que todos los creadores interesados en participar pudiesen presentar sus proyectos de indagaciones formales, estéticas y discursivas. El jurado de selección también fue repensado. Su conformación, discúlpenme, no fue a partir de un comisario investigador venezolano, sino un conjunto de curadores nacionales y foráneos a manera de diversificar las miradas y los criterios de selección. A lo largo de estos años han variado también los distintos reconocimientos que se ofrecen en el marco del premio. Desde los años 90 y hasta la actualidad, el criterio de premiación se ha inclinado por apostar a la formación profesional e internacionalización de los ganadores a través de oportunidades únicas, materializadas en residencias artísticas de 3 meses en países como Inglaterra, España o Colombia, así como en posteriores exhibiciones individuales en los espacios principales de la Sala Mendoza. Hoy en día contamos con 2 menciones adicionales ofrecidas por aliados cercanos a la sala, como la Embajada de España en Venezuela y la Galería neoyorquina Enrique Faría Fine Art. Ser testimonio de la historia del arte contemporáneo venezolano es para nosotros no solo un orgullo, sino una responsabilidad con nuestro país. La Fundación Sala Mendoza sigue apoyando e impulsando el arte emergente, la formación y la experiencia colectiva para hacer comunidad y tejer redes colaborativas. Gracias, Angie. Pues nada, entonces ese es un poco como trazar la trayectoria del premio y como dije anteriormente, pues un poco el interés es entender el trabajo de los curadores, cómo ven el premio, cómo ven su dinámica en términos de selección y de puesta en escena y establecer de nuevo ese intercambio con los artistas. Entonces, bienvenido Manuel, y bueno, agradecerte a ti y a Iliana, que la vi por ahí, no sé si ha entrado ya Ana, que hayas aceptado la invitación. Para nosotros es un honor que ustedes dos estén aquí, sobre todo porque son además los dos jóvenes, y también entonces eso es un puntal para la sala, contar con curadores o con gestores o con gente que está pensando el arte contemporáneo venezolano de una edad tan joven como la de ustedes. Entonces, bienvenido. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Angie, y a todos los presentes. Realmente yo también agradezco la oportunidad de haber sido parte, o no, de todavía ser parte de este jurado, sí, este grupo de jurados. Fue una sorpresa para mí, pero en muchos sentidos entendí que es muy coherente con lo que viene haciendo la sala, ¿no? Es como una fiel creencia en el arte joven, pero no solo en el arte joven, sino también en aquellos que piensan sobre el arte joven o que reflexionan sobre el arte joven. No sé si ya arranco en mi conversación, ¿sí? Bien. Sí. Bueno, cuando fui invitado a formar parte de este jurado, una de las cuestiones como primordiales que hice para enfrentarme a esta responsabilidad, además de preguntar mucho a muchas otras personas que ya habían estado en este puesto, fue también como cavilar o reflexionar en torno a nociones básicas que giran sobre este certamen, ¿no? Un certamen que entre muchas cosas es un encuentro joven de arte contemporáneo, dos términos que me parece necesario utilizar como con pinzas al momento de ser dichos, ¿no? Tanto lo joven como lo contemporáneo. Creo que para hablar de lo contemporáneo me parece importante aclarar que es una condición que no reside únicamente en la estructura material de la obra, ni siquiera en los temas o en las operaciones utilizadas para realizarla, sino como un sistema de acuerdos, ¿no? Que dicen esto es contemporáneo
por tales ciertas formas. Aquí estoy como parafraseando un poco a Marilena Ramos, quien en un texto que me gusta mucho define o se preocupa por cavilar sobre esa definición de qué es lo contemporáneo. En ese texto, María Elena afirma también que la idea de la contemporaneidad desde dos aspectos, desde lo real y desde lo canónico. Una parte, la real, que es como la ineludible, la que vivimos, ella la define a través de dos palabras, el acontecer, aconteciendo, una unión que me parece muy bella de verbo y gerundio, en la que habla o en la que se refiere a todo aquello que realmente está ocurriendo en ese momento, como decía Patricia, en el pulso, ¿no? En este pulso coexisten de manera como autónoma, individual, pero junta unas formas o diferentes formas tradicionales o novedosas de entender el arte. Por otro lado, al hablar de esa contemporaneidad canónica, ella se refiere como a una estructura sobre una serie de paradigmas perceptivos y epistemológicos que son los que nos hacen como una comunidad de sentido poder establecer lo que es contemporáneo y lo que no es contemporáneo. En esta contemporaneidad canónica es de donde se sustrae, o mejor dicho, ella sustrae de la contemporaneidad real los elementos constitutivos para luego construirlos o conformarlos como en un grupo de genealogías legitimadas, que finalmente, aquí es donde voy, disculpen esta idea tan larga, que estas genealogías legitimadas son las que dan origen o dan lugar a aquello que conocemos como narrativas históricas. Al momento de asumir este rol de jurado de selección, curador del premio Eugenio Mendoza, fue muy importante para mí pensar en las narrativas históricas, y es que determinar esta especie de narrativa del arte contemporáneo venezolano es una tarea como muy compleja, ¿no? A la que muy pocos o contados se han dado la tarea de explorar, pero que en muchos sentidos es urgente. En Venezuela, nuestro día a día hace que muchas cosas, pero muchas cosas, absurdamente muchas cosas urgentes, sean aplazadas y arrastradas desde cosas cotidianas hasta, obviamente, una labor tan titánica y tan compleja como la de establecer un relato de la actualidad del arte como nación. Entonces, en esa idea de esa urgencia, fue una de las cosas en que mayormente pensé al momento de hacer mi selección. Y es que en mi experiencia, que ha sido breve, ¿no? De 5 años como investigador, un investigador que no viene necesariamente o formado en términos de historia del arte, sino desde la arquitectura, ha sido como... Perdimos a Manuel, ¿no? Sí, vamos a esperar unos breves minutos a ver si vuelve. A lo mejor está hablando solo, pobrecito. Porque a veces uno no se da cuenta. Sí, le acabo Ya de... salió. Aquí parece que está. Volví, disculpen, Mérida. Mérida. Tranquilo, adelante, man. Mérida Estas siendo cosas Mérida. pasan. Ok. No sé si perdí el hilo, pero decía como de lo importante que ha sido para mí reflexionar sobre esos momentos panorámicos. ¿Sí? ¿Ahí quedé? Sí, ahí. Espero que sí. Totalmente. Hablaba sobre Bueno, tus criterios de y al selección. reflexionar sobre estos momentos panorámicos del arte, me escucho. Sí, se te corta a veces un poquito, Sí, pero te te escuchas estamos... perfecto. Ok, disculpe. Bueno, decía que estos momentos panorámicos han sido muy importantes como en mi formación de investigador, sobre todo en casos como la panorámica de Félix Suazo y Marilena Ramos, entre otros muchos autores, ¿no? Ha sido un punto importante para aproximarme a la realidad de un complejo siglo XXI que vivo como joven investigador de arte y que busco en muchos sentidos encontrar o acoplarme a su propio rumbo. Como decía, bueno, tengo
Premio Mendoza. Así que en mi caso es inevitable, en muchos sentidos, entender la realidad desde un horizonte en el que ya no existen las instituciones, ni los apoyos, ni siquiera las ruinas de esas estructuras estadales que en algún momento permitieron una idea de estabilidad de las artes visuales. Por ello mi entendimiento y mis textos y mis lecturas y mis búsquedas y mis reflexiones, inicialmente autodidactas, han partido desde los restos de estas ruinas para construir relatos acordes al presente, que nos concierne, que nos interpela, que nos atañe, ¿no? A esta contemporaneidad real que sobrepasa en muchos términos a la contemporaneidad canónica. Quería verificar que me escucho. ¿Sí? Te escuchamos. Escuchamos perfectamente. Ok. Bueno, entonces, y aquí vuelo como a la responsabilidad del premio cuando fui invitado, y la responsabilidad de llamarse investigador, como que me ha hecho volver o ver o virar como hacia aquellos nombres que nos anteceden, no desde una añoranza de lo que fue porque no lo viví, sino desde una suerte de anhelo por entender lo que ha sido, de una manera como un poco más objetiva. Y en ese proceso creo que me sorprendo gratamente de manera recurrente al encontrarme con hallazgos de lo que han definido lo que somos y que creo que necesitan ser continuados. Entonces, al decir esto de la continuidad, inevitablemente hago referencia a exposiciones y textos, sobre todo como la invención de la continuidad de Luis Pérez Orama, que para mí es fundamental, y es de esta forma como mi selección busca dar respuesta o dar continuidad o ser coherente con estas ideas de diálogo o líneas genealógicas discursivas que existen dentro de nuestra historia y que considero que han surgido y que han seguido estructurándose, solo que ahora de una manera como periférica, no necesariamente organizada, o simplemente lejano a esta idea de las instituciones que en algún momento fueron determinantes para estructurar el relato histórico al que hago referencia. Y que para mi generación, digamos, yo insisto en que tengo 26, algunos tendrán 30, algunos tendrán 35, los que abarca este grupo de jóvenes artistas, no existen, no existen estas instituciones. Y más aún recalco la importancia de espacios como la Sala Mendoza ante esa ausencia, ¿no? Pero bueno, entre muchos de los comentarios que surgieron luego de la inauguración del Rescato 1, que si bien puede ser mal interpretado o puede ser visto como un comentario feo, para mí fue como una comprobación de que mi selección cumplió con los objetivos que yo me planteé en un inicio. Y es que un gran amigo, artista, me dijo que parecían obras de finales de los años 90. Es un comentario que, insisto, puede ser feo, pero yo agradezco mucho porque a través de nombres como Jonathan Lara, como Jesús Briceño y como Leonardo Almao, yo pretendo con mi selección establecer vínculos genealógicos y conceptuales de prácticas de grandes artistas como Eugenio Espinosa, Nelson Garrido y Claudio Perna, solo por nombrar algunos. Entonces, entre estos polos existentes, entre Jonathan y Eugenio, entre Leo y Claudio, entre Jesús y Nelson, hay muchos otros puntos, ¿no?, que entretejen ese relato, al que, insisto, un relato de lo que somos, y que en paralelo al tiempo venezolano es como que transcurre de manera abrupta, diferente, a veces al revés, a veces creo que como venezolanos creemos que vamos para atrás, pero a veces como así nuestra historia, ¿no? Y hago referencia a un hecho que para mí determina mucho de nuestro ser y mucho de nuestra comprensión del tiempo. Es que nuestro siglo XX... Disculpa. Adelante. Es que, ok. Bueno, que decía que en nuestro siglo XX, o sea, para mí es muy importante esta idea, que en nuestro siglo XX haya empezado en 1936 con la muerte de Gómez. Y esto puede ser como que parecer que me estoy yendo hacia otro lado, pero es una idea que rescato porque si nuestro siglo XX empieza a 36 años de diferencia, ¿cómo hace o cómo define nuestra entrada al siglo XXI? O sea, ¿cómo es nuestro 1999? En el que, bueno, yo estaba pequeño y muchos de los artistas que estaban aquí también, ¿no? Y aquí me remito a una idea de Luis Pérez Oramas que él dice que todos los fines del siglo se parecen. Entonces nuestro siglo XIX se parece a nuestro siglo XX entre caudillos, militares, revueltas, problemas, etc. Entonces, mientras todo el mundo pensaba como en la superación exitosa del fin del mundo, del 2Y2K y todas estas cosas,
a nosotros como venezolanos nos toca como, o el siglo XX, el XXI, perdón, implicó como sumergirnos en toda esta debacle, este proceso que algunos, o sea, es el único proceso que en muchos sentidos yo he vivido, ¿no? Entonces, y es un proceso que inevitablemente impregna y llena a las producciones artísticas, las producciones reflexivas, las producciones en todo sentido de lo cultural y del pensamiento. Finalmente, creo que es así como este desencanto crítico se hace como una constante en esto que hago énfasis mucho en nuestro relato, en la construcción de nuestro relato. Es un tiempo de rugosidades, y aquí hago referencia a Ariel Jiménez, que es un término que también me agrada mucho de Ariel Jiménez, que dice que nuestro tiempo no es necesariamente lineal, sino está lleno de rugosidades bueno, mientras la gente, no sé, otros países van en línea recta, nosotros tenemos que sortear con una serie de obstáculos y caídas y subidas y bajadas que no significan un retraso, ni siquiera un impedimento para acoplarnos a las discusiones, a las discusiones globales, sino que una circunstancia particular que sumen los artistas venezolanos y los que pensamos desde Venezuela como nuestro lugar de enunciación. Desde aquí, y aquí es como donde quería ir, es donde finalmente hablo, o donde finalmente cae mi selección de mis tres artistas que hablan de Venezuela como su lugar de enunciación y cuyas obras responden a esa idea genealógica del arte venezolano. De paso, o sea, son tres artistas con una trayectoria sólida y sostenida a lo largo de su recorrido como artista, a pesar de la precariedad de un sistema expositivo del arte nacional. Y finalmente, bueno, son nombres que siento que en algún momento, y eso es algo por lo que yo apuesto como investigador como investigador y estudioso del arte venezolano, apuesto que formarán parte de esa historiografía de la escena artística nacional que está por escribirse y que en circunstancias como el premio Eugenio Mendoza son aportes hacia esa escritura. Eso era inicialmente lo que yo quería decir. Posterior a ella, bueno, no queda más Buenísimo. que hablar de los artistas, ¿no? Sí, tú me comentas, Manuel, cómo quieres que vaya pasando las diapositivas y le damos las palabras a los artistas. Sí, quizás Bueno, en esta idea, preguntarle, Manuel, quizás preguntarte si te fue difícil llegar a los tres nombres, cómo ese proceso de revisión, de descarte, sí, de selección final, ¿te costó? ¿Lo tuviste claro desde el principio? No sé si en esta ocasión ustedes como curadores se comunicaron, porque en otras ediciones sé que ha habido pues selecciones que han sido coincidentes, entonces, bueno, le ha tocado a un curador desechar esa selección porque ya fue hecha y escoger otro. O sea, un poco ver si eso, cómo fue ese proceso para ti. bueno, yo creo que el proceso fácil no fue intenso, porque yo tenía como un viaje planificado para esas fechas y yo dije, tengo que tener este nombre para tal fecha. Y en una semana intensa yo vi todos los nombres y seguí el consejo que decías como que primero ver rápido. Ahorita no recuerdo cuál era, o al menos cómo fue mi dinámica, pero recuerdo que vi la lista de nombres, después la lista de obras, después traté de ver las obras sin los nombres. Entonces, le di para adelante y para atrás hasta llegar a tres nombres que, bueno, digo, como dije, respondieran como esas inquietudes mías de la genealogía, del lugar de enunciación Sí. y de su importancia respecto o su vigencia respecto a los lenguajes y los temas del arte contemporáneo global. Y fui el primero, creo que sí, fui el primero en dar mis nombres, y así que fue una selección, no Sí. sé, no sé cómo decirlo, para mí fue muy acertada respecto a mis intereses y a cómo llevamos el proceso, porque de paso fue un diálogo bastante ameno con los artistas. No conocía a Jonathan, a Leonardo lo conocía muy poco, a Jesús sí lo conocía, pero con Leonardo Jesús, y Jonathan, perdón, surgieron diálogos bastante interesantes porque tenían idea de proyecto, ¿no? No era una obra terminada, así que para mí implicaba como otro tipo de entendimiento de cómo esta obra será ejecutada. Entonces,
no fue difícil, pero fue arduo. Sí, sobre todo eran muchas propuestas. Sí, también desde la Era sala, muchísimo. cuando intentamos hacer la selección de los curadores, que esta vez se limitó a 4, pero siempre habían sido 6, pensando que fueran 2 locales que viven en Venezuela, 2 venezolanos que viven en el exterior y 2 extranjeros. Bueno, por la situación, por la complejidad económica, qué sé yo, tuvimos que limitarnos a 4 y la selección de ustedes ampliarse a 3. Antes era cada curador debía escoger 2 y así hacíamos el conjunto de 12, ¿no? 11, 12. Un poco por las raíces de 11 tipos. E intentamos siempre hacer una selección de curadores variada y que apunten a diversos temas de investigación, o sea, que sus intereses de investigación, tus intereses narrativos, discursivos, estéticos, formales, no coincidan, ¿no? En este caso, si pensamos, bueno, Manuel le interesa la fotografía, la arquitectura, la historia, y Diana tiene, bueno, una experiencia, digamos, de redes y de cruces en su trabajo como en tráfico visual y también su experiencia con los esmeros, pues muy amplio y no solamente local, sino que ella ha trabajado mucho en proyectos de gestión internacional y eso nos parecía muy atractivo, ¿no? Porque Diana tiene como una amplitud, una mirada muy amplia, muy abierta y después tiene intereses particulares, sin duda, pero tiene esa, la mirada, digamos, el campo más fuerte de Diana viene desde el campo de la gestión y la educación, ¿no? Y eso nos parecía interesante. Y bueno, ya Ana, tuvimos que sacrificar los 2 venezolanos en el exterior, que siempre hemos seleccionado, bueno, ahí estado gente como José Luis Blondet, Gabriela Rangel, ¿quién más? Se me olvidan ahorita, pero bueno, muchos. Eugenia Villanueva no, la hermana. Isabela, que estuvo ahorita en Caracas. En fin, bueno, afuera estaba Lucas, que fue casualmente también quería que fuera alguien de Colombia, y Iliana, hablé con Iliana para un poco, que tiene tanta conexión con Colombia, y Iliana me dio un conjunto de nombres y revisando un poco las propuestas y los tipos de trabajo nos pareció muy interesante Lucas, porque además es artista. Y bueno, después Ana Berrudete, que viene de la fábrica y que es una curadora independiente, que viene en Foto España, le interesa también la fotografía, pero también los asuntos, los temas de género, identidad, migración, esos son temas como fines o preocupaciones de Ana. Entonces, sí, intentando como no limitar, abrir las posibilidades para las narrativas de los artistas, ¿no? Entonces, pues eso quería como apuntarlo, ¿no? A la luz de lo que estamos conversando. Pues nada, vamos entonces a escuchar, Manu, no sé, a los artistas. No sé si tú ya has tenido una primera conversación con ellos, o Angie. Tú me das, Manuel, el nombre del que voy a presentar. Bueno, antes de empezar, me habían preguntado que si iba a ser alfabético o qué. Yo les decía que era algo que vi posteriormente. O sea, no necesariamente fue un criterio de selección, sino que después de ver la selección de mis artistas, incluso verlas ya expuestas, establecí como unos vínculos entre uno. O sea, cómo se podría establecer una narración o un relato, un cuento, entre qué pasa aquí entre estas 3 obras. Por eso yo quería plantear primero a Jonathan, quien habla desde una modernidad en ruinas, cuyos problemas son arrastrados hacia situaciones muy actuales y muy vividas, como los problemas económicos reflejados en la obra de Jesús Briceño, y que finalmente desencadenan, como en todas estas situaciones emocionales de desarraigo, abandono, migración, planteados en la obra de Leonardo Dalmau. Entonces,
eso, quería empezar con Jonathan, Jesús y Leonardo. Bueno, bienvenido, Jonathan. Hola. Hola, hola, aló. ¿Me escucha, verdad? Te escuchamos, Este, Jonathan. bueno, buenos días a todos. Este, gracias bueno, por estar aquí. Bueno, contento de participar, estar aquí en estar participando en el premio, de trabajar con Manuel. Bueno. La verdad, o sea, las diapositivas, voy a hablar sin ningún orden. Nada, me planteo para este trabajo, bueno, que nace desde una circunstancia que, bueno, que nos ha tocado a todos, que ya conocemos. Bueno, me planteo una pieza, ¿verdad? Que básicamente es un ejercicio de construcción, ¿verdad? Porque, bueno, comienzo, o sea, mi inquietud en el arte comienza de esa manera, pues, o sea, mi inquietud de ir hacia el arte comienza de esa manera, como con la posibilidad de concretar o de construir, elementos, situaciones, relaciones. Entonces, para esto me parecía un ejercicio importante intentar construir la casa que ahora habito, o por X o por Y, que tienen que ver con Parque Central, que es actualmente donde vivo. Claro, viendo Parque Central como, bueno, como un símbolo, ¿no? Y un símbolo donde estoy dentro. Un poco de esto me ha llevado como a hacer registros y recorridos. Estos registros son lo que sostienen o lo que de alguna manera generan el dibujo de esta estructura, que viene siendo la estructura, un dibujo lineal de la estructura de un apartamento de aproximadamente 121 metros cuadrados, solamente que, bueno, la estructura no existe, ¿no? Por eso me planteo una construcción, pero desde la imposibilidad de poder sostener algo. Eh, entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Mi preocupación también va a, bueno, como hablaba, con la posibilidad de construir, solamente que es algo que es demasiado cuesta arriba, ¿no? Bueno, básicamente es eso, es un ejercicio de construcción, también un poco de entender, ¿no? De entender mi casa, o también de entender algunas situaciones bueno, que son bastante complejas, ¿no? En las fotos, eh, bueno, es evidente, ¿no? Algunos ángulos de lo que es Parque Central. Creo que la mayoría lo conocemos. Eh, pero al final es eso, es simplemente un reflejo de una ruina, ¿no? Y bueno, de lo que decía antes, ¿no? De la imposibilidad de sostener. Realmente, en este momento, es muy difícil poder sostener algo. Eh, por lo tanto, esta casa, esta casa o esta estructura, este dibujo arquitectónico, este, levantado a través de la fotografía, al final es el reflejo bueno, de una situación imposible. Bueno, bueno, no sé, hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Eh,
No, Jonathan, creo que vamos a pasar con el siguiente artista y a menos que Manuel quiera generar la conversación en estos momentos o para más tarde. Yo creo que preferiría dejarlas todas juntas. Ujú. Muchas gracias, Jonathan. Nada. Bienvenido, Jesús Briceño. Gracias y buenos días. Gracias a todos los asistentes y bueno, a la sala, a Angie, a Patricia, a Cecilia que no está, a María, que bueno, que son las personas con las que mantuve comunicación en algún momento. Gracias realmente por el compromiso, por la continuidad del premio y por este momento. Gracias a Manuel también por esa introducción tan increíble que nos dio y ese relato tan coherente del por qué estamos aquí nosotros hoy. Creo que rescato muchísimas ideas que me hacen pensar y rescato esa idea del posible amigo, que todavía no sé si fue de manera quizás irónica, sarcástica o positiva, en comparativa a la relación de las tres obras con, con ese parentesco estético de los años 90. Yo creo que todavía seguimos allí, ¿no? En esa época, quizás un poco más atrás. Y yo creo que también lo contemporáneo tiene muchísimo que ver con saber mirar, entender, asimilar el pasado y llevarlo al presente. Además que nuestras problemáticas no disminuyen, todo lo contrario, las problemáticas de los 90 tienen muchísimo parecido a, a lo que se nos presenta ahora, quizás en gran medida o magnificado, pero sigue teniendo muchísima presencia. Aquí analizando esta situación mientras estamos en una Caracas que está en un colapso muy, muy particular y que está en una situación, bueno, que para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto la situación actual de todo el país y de la situación actual o el detonante actual de lo que es Caracas en este momento. Bueno, desde esta atmósfera y desde esa situación hablo y creo que he venido trabajando un discurso desde esa contemporaneidad. Entonces, lo que muestro como parte de trabajo fue una serie que vengo construyendo desde el 2019 y la actualidad, no es una serie cerrada, y envío como proyecto una serie de imágenes que puedes ir mostrando poco a poco, Angie, y si llegamos a la parte del montaje, devuelves, a menos que comience a hablar del montaje, porque está dividido como en esa forma. Son relatos de la superimposición, así lo titulé. Son pequeños relatos que construyo a partir de palabras que rescato de billetes venezolanos en superposición a monedas extranjeras como el dólar, como el peso colombiano en este momento, que se trabaja muchísimo, que se convierte en un elemento de intercambio monetario en casi gran parte de la frontera de nuestro país, sobre todo para las personas que tienen que emigrar. Y para los otros estados del país, creo que la presencia del dólar, por lo menos en Caracas, es una cosa fundamental. La mayoría de los comercios ya manejan este tipo de moneda y poco a poco se ha ido diluyendo, la presencia del bolívar ha sido casi nula. Básicamente ese es como el primer concepto estructural, el principal. Detrás de esto hay toda una serie de capas que hablan de otros temas y que conviven de manera forzada, como lo vemos aquí. Yo digo que son ejercicios de origami, pero el origami es una cosa que convive
de manera fluida, de manera armónica y con una estructura quizás coherente. Y la no coherencia dentro de estas estructuras quizás hablan de la no coherencia de un estado como el que me ha tocado tener que vivir y reflexionar durante los 6 años que llevo desarrollando temas similares a estos conceptos. Entonces, con el dinero, básicamente lo que hago es construir pequeños relatos que están algunos en inglés, algunos en español, otros en combinación el español y el inglés. Conviven las texturas, conviven estos elementos, se muestran algunas partes de esos elementos y se oculta de manera bastante consciente otros. ¿Ok? Vamos a ver cómo convive muchísimo la imagen y el rostro de figuras históricas, políticas, intentos también de monedas que paralelamente han intentado surgir también por la misma escasez y la misma anarquía de Estado, como el panar en el 23 de enero, una cosa que, bueno, quizás para muchas personas en el interior o en el exterior es una cosa que no es totalmente desconocida, pero sí existe. Hubo ese intento. También está muchísimo la presencia de dinero del pasado que está totalmente obsoleto, o dinero de un pasado muy cercano que también sigue estando obsoleto en combinación con el que hemos tenido que aprender a manipular en la actualidad. Entonces, estos pequeños relatos conviven en estas pequeñas aproximaciones a ejercicios de origami, y luego de que son construidos, se escanean como a modo de un registro que en el proceso también de analizar me doy cuenta que tantos símbolos también cuestionan nuestra identidad, y me conseguí con eso que me fue afectando muchísimo, porque tenemos que cargar con un elemento que históricamente no representa nuestra cultura, nuestro pasado, nuestra historia, y se ha convertido como en lo cotidiano, en lo normado. Eso es una cosa que me preocupa muchísimo en la actualidad, cómo nuestros símbolos históricos se van diluyendo, y es un tema que vengo tocando también desde otros medios visuales, pero aquí, esta serie creo que la contempla muchísimo. Esta serie también abrió caminos a otras posibilidades, y creo que eso es lo maravilloso de la obra del arte como práctica, que sigue abriendo caminos, ventanas, espacios para que él se siga reflexionando y se siga construyendo en un cuerpo de trabajo. Vamos a ver un poco ya la parte del montaje. Creo que ya lo conceptual no me quiero extender tanto, porque a veces también enredo. Bueno, dentro de las propuestas de montaje envío tres propuestas. Envío esta que es quizás 3 modulares, o la segunda que es una construcción, no logro leer aquí porque estoy desde el teléfono, creo que le puse crucigrama a modo de construcción o juego de palabras, porque quería que la palabra tuviera muchísima importancia, tanto como forma de montaje, y que el espectador entendiera que había una relación entre la palabra y la imagen que había que resaltar. Pues entonces muchas personas se quedaban con la imagen que aparecía allí, cómo convivía esos volúmenes, esos cúmulos, y pocas personas lograban acercarse e identificar que había unas pequeñas frases. Esto se imprimió en 50 por 50 centímetros, se montó así, básicamente con fondo blanco, para que la atención fuese directa. Y bueno, presentadas estas 3 propuestas, la siguiente propuesta fue la que quedó, que Ariel y Manuel ambos decidieron que esa era la que se veía mejor. Yo la denomino
horizonte interrumpido donde aparece, bueno, la mayoría de estas piezas. Escogimos una cantidad específica aquí hay 3, 6, 9 piezas. La serie contempla muchísimas más. 9 piezas también por el término, bueno, y la condición del espacio que se tenía. Y una que estaba por debajo, que era como el punto y final de ese relato. Ese relato construye un texto que se puede leer de manera lineal, que ahorita lo vamos a ver, y era lo que definió cómo iba a montar cada una de esas piezas. Aquí aparece el proceso del montaje y el texto que definió este trabajo en el comienzo, bueno, dice a modo de traducción en letras rojas, lo que aparece en cada cúmulo. Dice: Venezuela, el país de las maravillas, donde todos están condenados y hay balas para todos. En medio de un caos político puedes venir y comer mierda con nosotros. El infierno está en América, Venezuela. Aquí los muertos flotan en el mar, porque Dios olvidó a Venezuela. Esto es América. Y esto es América es el último cuadro que aparece casi por debajo de la línea de este relato que se presenta entonces en la Sala Mendoza, que fue seleccionado por Manuel y montado por Ariel Jiménez. Creo que está bastante claro. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bienvenido, Leonardo Almado. Hola. Bueno, saludar a quienes están presentes. Y bueno, también agradecer obviamente la oportunidad de estar participando en el salón. Súper contento además porque, bueno, es un logro personal y también estar junto a todas las personas que están participando, tanto el personal de la sala, los artistas y los curadores, me parece. Pues nada, para el salón envié esta propuesta que se relaciona directamente, ahorita estamos viendo imágenes de obras anteriores, pero que en los que ya venía trabajando las fotografías, el material de archivo, como soporte para generar pues narrativas que hablen en torno no solamente a la imagen y a repensar la imagen fotográfica, sino también el contenido de estas imágenes y cómo justamente desde el desconocimiento y desde el anonimato poder crear como nuevas narrativas y metáforas relacionándolas con otros temas. Me pareció también interesante como meter esta pieza que están viendo ahorita, que es una vasija de barro tallada, porque así como la fotografía, yo también trabajo otros materiales que considero pueden dar como una especie de testimonio o son documentos de historias pasadas o de eventos que han sucedido. También me interesa como la relación que ha tenido pues las personas, que hemos tenido las personas con los materiales y cómo hemos utilizado estos materiales pues, para generar documentos a futuro. Entonces, por eso siempre esta relación ya no únicamente con la fotografía, sino también con otro tipo de materiales. Evidentemente, pues por el carácter, digamos, de facilidad de reproducir la imagen de la fotografía, es el material con el que más me relaciono y el que más trabajo. Para el salón, justamente, pues trabajé con un material encontrado en la calle, con 50 fotografías. Dentro del archivo, digamos, encontrado, había cualquier otra cantidad de ítems, negativos, fotografías, documentos, para trabajar específicamente en la propuesta del salón. Decidí quedarme únicamente con las imágenes fotográficas que estaban botadas en la basura. Luego de un proceso de recolección, de restauración, o sea, de reconstrucción de las imágenes, porque estaban todas rotas, cortadas, y hacer esta especie de collage. Yo lo llamo collage porque digamos que es el término más formal, porque al final es papel sobre papel, pero yo lo que hago es reconstruir la imagen con
los fragmentos que conseguí. Es decir, hay una mirada también como objetiva de la imagen, no hay una composición libre en cuanto a cómo están conformadas las imágenes, sino que justamente el azar y el hecho pues, el acto deliberado de anular la imagen y de anular las identidades muy, de manera además como muy causal sería, o sea, no todas las personas que aparecen en las imágenes están anuladas, solamente algunas muy puntuales que no fueron las que les interesaba anular. Y me pareció interesante pues, que todo este material perteneciese pues, a habitantes, ciudadanos de la comunidad china en Venezuela, y hice pues esta relación, obviamente, dentro pues todo lo que significa pues la crisis de identidad, las crisis migratorias, la diáspora, que obviamente es un tema que está muy vigente y que sigue siendo, que es en este momento tal vez una de las principales, digamos, consecuencias de toda la crisis y la manera nefasta en la como hemos sido administrados durante los últimos, no sé, 21 años, y hacer esta relación entre este material que pertenece a un grupo específico de personas y cómo hago esa relación con quienes han tenido que sufrir la diáspora tanto por irse como por quienes quedan en el país, ¿no? Porque es como una cosa que es bilateral, no es una situación que afecta únicamente a un solo lado. Y me gustó muchísimo, por supuesto, el texto de Manuel, porque siento que interpretó perfectamente todo lo que yo hubiese querido decir. Me parece que todo lo que comentó en el texto fue súper acertado, incluso el hecho de hablar de cómo estas especies de cicatrices que se generan al reconstruir la imagen también tienen una manera, digamos, metafórica de leerse, o incluso el título de la obra que se llama Seed of China, se traduce Semilla de China, que si bien aparece el título porque dentro de las cosas, de los ítems que conseguí botados en la basura, uno de ellos era un sobre sellado de semillas chinas que tenía pues, un nombre así en inglés, Seed of China, y me pareció como súper coherente con todos los temas que me gusta, que yo quería abordar específicamente en este trabajo. Acá, bueno, hay una selección de algunas imágenes, con 50, y nada, me parecía como interesante trabajar este tema y bueno, bastante contento tanto con el resultado como con la manera en que se interpretó desde la investigación de Manuel y también por el feedback del público. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Invitamos a aquellas personas que tengan alguna consulta a generarla a través del chat. Y bueno, Manuel, tienes la palabra. ¿Tengo qué? La palabra. La palabra, ¿sabes? Ah, ok. Bueno, realmente preguntas no tengo demasiadas para los muchachos porque ya creo que todas las preguntas fueron respondidas. Sin embargo, hay algo muy bonito que da el tiempo o la distancia respecto a las obras e incluso a los textos. Entonces, en estos días que estuve revisando estos textos y ya habiendo pasado unos cuantos meses de la inauguración del premio, me, 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 siempre tengo como inquietudes de cómo lo haría o qué diría ahora. Yo estoy muy satisfecho con mis textos, sin embargo, son textos hechos a partir de la idea del proyecto. Como les decía, mis 3 seleccionados fueron escogidos cuando muchos de sus proyectos
o cuando muchas de sus obras estaban todavía en el estado de proyecto, o sea, no habían sido materializadas en su totalidad. Siendo el caso de Jonathan tal vez uno de los más drásticos, ¿no? Porque en el proyecto mostraba como un fragmento de la cinta y era como, esta cinta va a tener no sé cuántos metros, no recuerdo ahorita si eran 100, no recuerdo, pero claro, tenía como una relación también lógica con la antropometría de la casa, muchas cosas que al momento de realizar el texto se escapan, ¿no? Se escapan y sobre todo al momento de verlo en físico. Yo veía la obra de Jonathan en físico y pensaba inevitablemente en mi reflexión teórica y no dejaba de pensar las posibilidades de lo que diría ahora que la veo en físico. Una de las cosas de lo que venía hablando o de lo que fue mi introducción es la idea de la genealogía. Entonces, en el caso de Jonathan fue con el que mayor énfasis en cuanto a referencias hice. O sea, hablábamos como de Eugenio Espinosa, de las retículas de Gego. O sea, la idea de retícula como su presencia dentro de un panorama del arte venezolano, no necesariamente contemporáneo, sino mucho más allá, sino como un tema recurrente en el que muchos artistas se han dedicado a cavilar sobre él, a cuestionar, a interpelar, a criticar. Sigfredo Chacón decía Gego, decía Eugenio Espinosa, entre otras muchas, y el proyecto planteado por Jonathan inicialmente era mucho más reticulado, o sea, era mucho más cuadrangular sí, en algunos sentidos, pero que toma una diferencia corpórea al ser montado por Ariel Jiménez. Entonces ahora es mucho más alargado y ahora eh, hace mucha más referencia a la naturaleza de donde surge, que es el Parque Central. A su vez, me di cuenta al estudiar como a otros artistas y ya habiendo enviado el texto, ya no habiendo marcha atrás, que no necesariamente, o sea, que yo hablé en el texto de referencias formales, pero el Parque Central es un tema muy presente en obras como Intento de vuelo fallido de Carlos Castillo o Tras quemarse que Juan José Olavarría hace una obra respecto a esto, entre muchas otras cosas. También pensaba en la idea de la antropometría de Antonieta Sosa y su necesidad de medir su cuerpo respecto al espacio. Entonces me di cuenta que hay muchos temas que las obras permiten abordar solo cuando se ven en físico y fue una de las cosas que más me quedó como presente respecto a mi observación de la obra de Jonathan. Eh, Creo que en algún momento dado abandonamos entre él y yo el tema de las referencias, porque estábamos hablando como de las referencias de él, pero me gustaría que no solo quedara como en una conversación de nosotros dos, sino bueno, en un comentario para el público. ¿Qué referencias tú hoy considerarías que son importantes para una obra como esta? Y no necesariamente una obra como esta, sino como cómo se inserta tu obra dentro de un legado del arte abstracto geométrico en Venezuela. Esa es una pregunta para Jonathan, ¿verdad, Manuel? No sé si... No, o Sí, es es solo un una pregunta de comentario. reflexión. Es una pregunta de reflexión. Ok, Si él quiere como a decir algo de... ok. Sí, bueno, también nos parece muy interesante, ¿no? Rescatar desde la sala como la contemporaneidad, no solo de estas obras con la situación que estamos viviendo a través de una narrativa nacional, sino también la estética de las mismas, porque en estas encontramos no solo la fotografía, la serigrafía y también con las obras de, sí, creo que las nombré generalmente las técnicas. Podemos ver no solo la incursión de la temática que nos está acusando en estos momentos en Venezuela, o sea, que estamos viviendo, pero también las preocupaciones y los planteamientos de los artistas a partir de eso. Invito a aquellas personas que quieran hacer un comentario a levantar su mano y a la vez, si no,
dar por concluido este evento y invitarlos a participar en el próximo encuentro que va a ser el viernes de la semana siguiente con nuestra querida curadora Ana Berrugueta. Tengo a Eliana con una participación. Adelante, Eliana. Bueno, solo quería saludar a Manuel, a todos sus artistas invitados, seleccionados, y agradecerles a la Sala Mendoza, Patricia, Cecilia, Angie y todo el equipo atrás que también está haciendo este esfuerzo, y todos los que asistieron por propiciar estos intercambios y la conversación con los artistas, desde los responsables de hacer las selecciones, los comisarios, como dice Patricia, los curadores. Y bueno, felicitar a Manuel. Con Manuel tuve una conversación desde los comienzos de este compromiso que teníamos. Y Manuel, ya tienes tu selección. Y impresionante, admirable, como él con una solidez decía, ya yo tengo a mis artistas. O sea, es bien interesante cómo él armó y construyó, aprovechando ese término que se ha empleado bastante en esta mañana, de armar ese relato, armar esa lectura, y cómo ya él tenía en su rompecabezas visual y mental las obras y los artistas que podían conformar ese comentario, esa propuesta analítica, ¿no? De lo que sería su colaboración como miembro de este grupo de selección para la obra. Entonces, bueno, por ese lado, mis respetos, porque siempre es más mejor que el texto lo hizo con mucha rapidez. O sea, que pues estaba muy claro desde un comienzo, y creo que eso también tiene que ver con su trabajo ya que viene realizando en cuanto a una conciencia muy clara y una preocupación por la historia, de cómo se está hablando y cómo se está elaborando, ¿no? Esta historia reciente, lo que sería la historia reciente de la historia, perdón, del arte en Venezuela, el arte contemporáneo, y también un contexto mucho más amplio, me imagino también desde su bagaje como arquitecto y como artista, porque Manuel también tiene una incursión en las artes visuales ya a nivel mucho más directo. Entonces también creo que esa relación de él como artista, como el manejo directamente con el medio, le da más una libertad también de cómo se aproxima a sus colegas con quienes trabajó muy de cerca, y esa complicidad también es necesaria para que ese proyecto esté sólido y que se pueda, que sea transparente ya en sala. Entonces, bueno, fue muy grato como compañero de esta aventura para compartir dudas, para también, sí, crear esa comunicación constante en el trabajo, en el proceso. No adelanto nada de mi parte porque, bueno, hay que crear la intriga y después podemos establecer algunos puntos de relación en cuanto a su operación y en la mía, y cómo me aproximé yo en esa selección. Gracias. Yo quisiera aprovechar uno de los planteamientos de Manuel, que es esto que él planteaba bueno, que una cosa es ver los proyectos y seleccionar en proyecto, y después ver la obra instalada en el espacio, cómo adquiere cuerpo, cómo adquiere una lectura, digamos, más con relación incluso a las otras obras que dialogan con ella, ¿no? Sobre todo porque históricamente, cuando hice esa leve panorámica de la historia del Premio Mendoza, en sus inicios siempre fue una convocatoria que, si bien era a través de algunos proyectos, esos proyectos eran revisados en físico, o sea, se iba a los talleres de los artistas y se veía la obra de Obregón, de Eugenio Espinosa, de Sigfredo Chacón, de Valery. Es decir, había un contacto directo
por lo menos con el proceso de gestación de la obra, ¿verdad? Una vez que desde la sala decidimos abrir el premio, pues obviamente, y invitar a un conjunto de curadores, que además este conjunto de curadores, o sea, nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien en la medida que tenemos diversas miradas e intereses e investigaciones que abren la posibilidad de los trabajos puntuales de los artistas. Pero también nos preocupa justamente lo que dijo Manuel. Es decir, están evaluando proyectos y esos proyectos sufren una transformación cuando se consolidan, se cristalizan, se materializan, ¿no? Y eso lo hemos hablado mucho también con Ariel Jiménez, ¿no? A la hora de ver los proyectos, y esto fue lo seleccionado, y a la hora que llega la obra a la sala, ¿no? Yo creo que esta vez la mayoría de los proyectos, sí, a lo mejor Jonathan, el caso de Jonathan, pero por ejemplo Leonardo, la otra cosa es la instalación, la museografía, es decir, cómo ubicamos las piezas en el espacio, pero sí, Jesús, la misma Analí, daban como propuestas de montaje, pero básicamente la obra se correspondía al proyecto, ¿no? A lo mejor cambiaba la instalación. O sea, mi pregunta un poco a lo mejor a Iliana y a Manuel, que justamente Manuel ha dado esa reflexión, es pensar, o es que no sé, si ustedes tuvieron alguna iluminación en ese proceso, en esa operación de selección, que pudiera facilitar a lo mejor el contacto con la obra. Claro, ustedes están en Venezuela, pero es decir, lo que les quiero manifestar o trasladar es que es una preocupación de la sala, eso, que una cosa obviamente es un proyecto y a veces pensamos los artistas eventualmente pueden no tener la habilidad de cristalizar un proyecto por escrito o en boceto y estamos perdiendo, no le estamos dando la posibilidad de defender su obra porque no tiene por qué tener. Ese conflicto lo tenemos. No sé qué han pensado ustedes al respecto, si tienen alguna consideración, no sé, me gustaría oírlos en ese sentido, a Iliana y a Manuel. Bueno, no sé si me adelanto aquí, antes que Manuel rapidito, pero yo sí puedo decir que tuve una conexión, no voy a decir revelación ni una, pero sí fue una conexión muy personal con el proyecto, y vale decir, lo que pasa es que no me quiero adelantar claro. al día del 23, pero sí, en el caso, por ejemplo, de Ángel, era un boceto Sí. dibujado a mano. Sí. Y creo que ahí hay una palabra y una situación muy interesante, sobre todo en ventajas como esta, en momentos como este, como el Premio Mendoza, que es el riesgo. Es arriesgarse tanto como en el ejercicio curatorial, ¿ok? También como un poco cuestionar el trabajo curatorial, cómo funciona un curador, una curadora, o sea, cuál es el trabajo realmente que tiene que desplegar, y también el artista. O sea, creo que estos son los espacios y las oportunidades que hay para que ese boceto, que precario o muy preliminar, se pueda materializar, y con todo el miedo del mundo. En el caso de Ángel, pues en Maracaibo, con una comunicación bastante fallida, sí, pero también no tanto por la tecnología, sino porque cada quien está como en un trajín. Yo conocí a Ángel, pero de saludo, y había visto algunas cosas, pero esto era totalmente, y era para mí como un mismo desafío, como que me estoy metiendo en una camisa de 11 varas, pero creo que de eso se trata. Y solo asoma un poquito, y en el caso de Analí también, porque eran fotos muy sencillas, y yo no sabía si eso era parte como de un todo, de un conjunto más bien de lo que iba a ser algo más performático, como corporal, ¿sabes? Como un desempeño más espacial de su cuerpo. Y eso fueron como, bueno, de los tres proyectos los que me causaron como más conmoción,
y bueno, y otras variables y otras situaciones que voy a contar luego, pero yo me conecté mucho con la obra. O sea, para mí fue como unos disparos directos, hablando en este lenguaje que tenemos reciente en la ciudad, aunque no estoy ahorita ahí, pero en esta fuerza de, ¿sabes? Como son latigazos que uno siente y que se conectan con uno. Entonces yo me fui más como por ese lado y también de esa necesidad interna de cada uno de esos artistas. ¿Qué quería decir? O sea, me aproximé mucho a la materialidad de la obra y al gesto, pero creo que el riesgo y el desafío de ustedes como institución de Sala Mendoza de darlo todo y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, y de esa apertura, y también de uno como cuestionar, todo el tiempo cuestionar el rol que uno tiene, en el compromiso que uno, bueno, se le atribuye. Entonces, creo que estas son las oportunidades y no ya dar por sentado cuál es el rol tradicional que se espera. Entonces, bueno, para mí fue una maravillosa experiencia y el nexo que establecí con todos. Yo que soy, o sea, me convierto en amiga de todos los artistas con los que empiezo a trabajar y con los que... Entonces para mí fue fantástico porque ya trascendió, ¿no? De una relación de trabajo a un poco como llegar más allá de, como levantar esas capas internas de por qué. O sea, siempre preguntarse no tanto el cómo, sino el por qué. Entonces, bueno, eso fue como un poco mi experiencia y celebro mucho que ustedes como en la Sala Mendoza pues ven esa oportunidad y esa amplitud en el campo de escoger no solamente personas que tienen una tradición curatorial, ¿no? en el oficio, sino en una variedad y también en la diversificación de lo Claro, que pero sería. en el caso de los locales a lo mejor es más fácil porque de alguna manera conocemos, digamos, el trabajo de los artistas, en qué andan, hemos visto cómo formalizan su obra en en algunos otros proyectos. En el caso de los internacionales, por ejemplo, yo sé, muchos inmediatamente, por eso es que yo doy la apertura para que se conecten con los artistas y hablen, porque yo sé que Ana Berrugueta habló con varias, habló con Azalía, habló con Siúl, cuando estuvo Emiliano de Colombia, del Museo de Medellín. Emiliano, creo que por ahí estaba incluso uno de los seleccionados, uno de los artistas, que estoy hoy que se me olvida todo, pero Eduardo Vargas Rico, creo que Eduardo, que está por aquí, creo que Emiliano lo contactó para tratar de entender un poco la obra, porque están trabajando con proyectos, pues, y de alguna manera Manuel y tú no recibe los proyectos y sabe más o menos quiénes son los artistas. De pronto hay uno que dice quién es él, pero básicamente conoce, ¿no? Más o menos la trayectoria, o tiene cómo llegarle, ¿no? Pero sí, o sea, a nosotros de la sala, Ariel como museógrafo que siempre ha estado cercano a nosotros montando, tenemos como ese dilema, el proyecto y después la puesta en escena y la consolidación y la cristalización de ese proyecto, ¿no? Manuel, ¿tú tenías algo que comentar? Sí, bueno, que llegué a escuchar mucho de lo que Iliana dijo y muchas gracias por esos comentarios. Me sorprendió mucho, habiendo visto los proyectos en general, cuando veo la selección de los curadores y la selección de Iliana, yo sabía que esos proyectos estaban como en un estado muy de boceto algunos, ¿no? O de una preparación como muy germinal. Y cuando los vi yo dije, wow, Iliana es arriesgada. Cuando vi que escogió 3 de Me los gusta el cuales 2 peligro. estaban, yo dije, wow, a Iliana le gusta la adrenalina, de verdad. Porque, y bueno, finalmente es un resultado muy exitoso, ¿no? En todos los casos de los seleccionados de Iliana y de los míos también. Pero me sorprendió mucho esa cosa, ese riesgo que tomó Iliana. Yo lo tomé, pero no tanto como Iliana. En mi caso, lo que planteaba Jonathan era como, tengo esta cinta de modelo y tal, y bueno, esta cinta se va a replicar en 100 y pico, y yo, pues, ¿cómo va a ser esto? Que fue algo de las imágenes que mostró, ¿no? Como ese proceso tan arduo y tan amplio y tan de mucho proceso
permitía que un proyecto fácilmente podría fracasar, ¿no? Entonces es una responsabilidad grande tanto de los curadores como de los artistas en asumir la idea del arte desde el proyecto. Sí, Manuel, Pero perdón. fantástico. Quería complementar lo que decías, porque inclusive hablamos de algunos proyectos y tú estabas preocupado por la viabilidad. Tal vez eso tenga que ver como, o sea, como que es viable, no es viable, me parece súper potente, pero no, tal vez es como muy arriesgado para ¿sabes? Para las dimensiones. Y tal vez eso tiene que ver un poco con, bueno, con la personalidad, o sea, uno no se puede despojar también como la forma de ser y también como algunos, sí, como los lineamientos que uno desempeña cuando, bueno, está aproximándose a algo, ¿no? Un desarrollo teórico. Entonces también puede que tenga que ver con mi personalidad un poco de desafiar el status quo de lo que, y a mí misma ponerme a prueba con todo el miedo del mundo, o sea, estaba aterrada de que, pero al mismo tiempo confié y los artistas me dieron esa, sí, como esa sensación de que sí, sí lo vamos a poder lograr. Entonces esa conexión fue fantástica. Ya no voy a hablar más. Porque Manuel, pero de verdad que ha sido fascinante todo este proceso compartido, tanto desde los artistas como nosotros con ese diálogo permanente de todos los discursos, tanto en su instalación, en su presentación y también desde el lado de cómo formar esos relatos y las narrativas que se van dando, que de alguna manera también se fueron generando unas constelaciones. Y eso podía ser una preocupación. A veces tú dices, bueno, es que el salón no tiene una temática, ¿no? Porque a veces hay salones que ya están definidos. Y eso como que facilita un poco, inclusive hasta la museografía, pero esto es como un cadáver exquisito. Allí vamos ahí, entonces el ejercicio museográfico también es imprescindible. Entonces uno como que pone a trabajar 100% en todos los aspectos. Algo en cuanto a la selección era el tema de los nombres, ¿no? Si los nombres conocidos, los conozco, no los conozco. Ahí, entonces, como decidir por obra o definir por nombre o por, ¿sabes? Como por trayectoria, por experiencia, pero después les revelo cuál fue mi criterio. Gracias, Iliana. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Los invitamos a conectarse el próximo viernes con la curadora Ana Berruguete junto a sus artistas seleccionados Zaira González, Azalia Lico y Siul Race. Gracias a todos y esperamos estar subiendo estas conversaciones a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan también compartirlas y hacerlas llegar a todas esas personas que lamentablemente hoy no nos pueden acompañar. Muchas gracias a todos. Gracias, Angie. Gracias a ustedes. Gracias, Manu y Iliana. Nos vemos Gracias, nos vemos pronto. Y al resto de gente, que los artistas y los que nos acompañan. Chao, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.